primer ruido cardíaco es dado por el cierre de la válvula mitral, dado porque se empezó a despolarizar el ventrículo, dado porque vino el complejo QRS y empezó a despolarizar el tabique, las paredes libres y la región posterobasal. Y esta presión se alcanza 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual a esta, y realmente es 8 y una rayita más, y empuja la mitral, se cierra la mitral y se produce el primer ruido. Aquí quiero decir que termina algo y empieza algo. ¿Qué termina cuando se cierra la válvula mitral? ¿En qué andábamos nosotros? En la diástole del ventrículo izquierdo. ¿Y qué es diástole para las cavidades izquierdas o para cualquier cavidad mecánicamente hablando del corazón? Diástole es llenado, llenarse. Si yo cierro la válvula mitral, ¿el ventrículo se podrá seguir llenando? No. Entonces ahí termina la diástole del ventrículo izquierdo. ¿Y qué empieza? La sístole del ventrículo izquierdo. O sea que la sístole del ventrículo izquierdo empieza con el cierre de la válvula mitral. Empieza con el cierre de la válvula mitral. ¿Cómo está la válvula aórtica? Cerrada. ¿Va a cambiar el volumen o no va a cambiar el volumen si yo tengo las dos válvulas cerradas? No va a cambiar el volumen. Por eso, este periodo que empieza con el cierre de la válvula mitral, teniendo cerrada la aorta, se llama el famoso PIS. ¿Qué es el PIS? Periodo isovolumétrico sistólico. O sea que el PIS, que es el periodo isovolumétrico sistólico, inicia con el cierre de la válvula mitral, estando la válvula aórtica cerrada. Y el ventrículo, obviamente, acuérdate que mira, un detalle importante, esta situación del cierre de la válvula mitral, dado que el ventrículo izquierdo alcanzó los 8 milímetros y igualó la presión de la aurícula, coincide con la rama descendente de la onda R. Coincide con la rama descendente de la onda R. Por eso he colocado aquí la rama descendente de la onda R y aquí 8 milímetros de mercurio y aquí he colocado el mercurio cardíaco. Santiago pregunta. Doctor, ¿por qué si decimos que para que se acabe la diástole ventricular izquierda es necesario que llegue a 8, se decía que la presión diastólica es 0? Sí, pero la presión diastólica del ventrículo es 0, pero la presión que debes alcanzar es la presión de la aurícula. Desde el ventrículo, tú tienes que alcanzar la presión de la aurícula para que esta válvula la puedas mover. Anatómicamente, mira la orientación de la válvula, viene en este sentido. Entonces, si tú aquí estás 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, igual a la presión de este momento, incluso 8 y una rayita, he insistido, tú eres capaz de mover la válvula. Entonces, yo estoy refiriéndome a estas presiones del ventrículo. Esto que estoy dibujando acá es el ventrículo. Entonces, yo tengo que llegar a subir la presión para igualar a la de la aurícula para cerrar la válvula. ¿Okay? Pero el ventrículo se sigue contrayendo. Díganme ustedes dónde para. 8. Obviamente, fíjate que apenas se contrayó, o se contrajo, perdón, a partir de la despolarización, el septum y parte de las paredes libres. No se han terminado de despolarizar las paredes libres y falta la región posterobasal. O sea que el ventrículo se sigue contrayendo. Díganme en dónde paro. 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130. Díganme en dónde paro. 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 73, 78, 79, 79.1, 80. Paro en 80. Yo paro en 80. No es que pare, sino que debo detener mi curso porque hay un fenómeno interesante. ¿Qué ocurre cuando el ventrículo contrayéndose llega a 80? ¿Qué es 80 en este momento? La presión de la aorta. Entonces no nos podemos olvidar que como yo estoy en diástole, miren cómo arranqué yo. En diástole, este fenómeno arranqué
con 0 en el ventrículo, con 6 en las aurículas y con 80 en la aorta. Entonces, si yo me voy contrayendo y llego a 80, ¿qué ocurre acá? Que mi ventrículo igualó las presiones de la aorta. Y digamos técnicamente hablando, 80 y una rayita. Entonces, ¿qué ocurre? Abro la válvula. Ahora. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué termina ahí y qué empieza ahí? ¿En dónde andábamos nosotros? Andábamos en el PIS, ¿verdad? Que es la primera etapa de la sístole, periodo isovolumétrico sistólico. Entonces, si se me abre la válvula aórtica, ¿qué terminó? El PIS. ¿Y qué empieza? El periodo de eyección, el periodo de expulsión de la sangre, que forma también parte de la sístole. O sea que la sístole del ventrículo izquierdo tiene dos periodos: el periodo isovolumétrico sistólico y el periodo de eyección o expulsión de la sangre. Muy bien. Entonces la sangre empieza a salir por la aorta, pero el ventrículo se sigue contrayendo. Dígame dónde para. Voy en 80, 90, 100, 110, 120, 130. 120. Dígame dónde paro. 120. 90, 100, 110, 115, 118, 120.